Los saludo a todos ustedes en el amor y en la gracia de nuestro Dios, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y en la unción del Ruaj, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Vamos entonces directamente a continuar con esta serie de estudios que estamos haciendo cada viernes, cada semana. Esta serie de estudios que creo que vamos por el número 11 ya, sobre las virtudes y los pecados de las iglesias del Apocalipsis. Nos quedamos medio frenados en los pecados de la iglesia de Tiatira. Es muy importante las cosas que el Señor Jesucristo resucitado y ascendido le dice a la iglesia en Tiatira. Entonces, por eso nos hemos demorado un poco allí. Hay muchísimo que podríamos hablar de el tema que nos toca hace 3 o 4 semanas, que es a Jezabel, que toleras que esa mujer Jezabel. Entonces, el tema de Jezabel nos podría llevar probablemente 10 semanas más. No vamos a profundizar en un montón de aspectos en relación con Jezabel, lo vamos a pasar por alto, pero sí lo que estoy haciendo para que ustedes, queridos pastores, líderes y servidores y hermanos que nos están sintonizando cada viernes, lo que yo estoy haciendo es contextualizar. ¿Vieron? Si quisiéramos hablar sobre Jezabel, tendríamos para hablar horas, comenzando con el libro de los Reyes y siguiendo con el Nuevo Testamento, con Herodías, con Herodes, y después llegando aquí al libro de Apocalipsis, a las cartas a las 7 iglesias. Pero no estoy haciendo eso, estoy contextualizando dentro de los pecados de las 7 iglesias. Entonces no estoy armando un tema sobre Jezabel o sobre el espíritu de Jezabel. Lo que estoy haciendo es hablar del mensaje del Señor Jesucristo resucitado y ascendido a las 7 iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias, son mensajes que están en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Por eso no me estoy saliendo hacia todas las cosas que podemos aprender de este espíritu de Jezabel. Simplemente lo estoy contextualizando, lo estoy relacionando con el resto de las virtudes que el Señor Jesucristo ve y con el resto de los pecados que el Señor Jesucristo diagnostica para darle la oportunidad a las iglesias de que se arrepientan, Así que lo que hago es justamente eso, no me voy a todo lo que implica el espíritu de Jezabel, que es mucho y es interesante aprenderlo y saberlo, sino que solamente estoy contextualizando. Acá está hablando de toleras a esa mujer Jezabel. Y estamos hablando de qué es lo que hace esta mujer Jezabel. Pero en realidad lo contextualizo con las otras doctrinas. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Entonces ahí tenemos un conjunto de cosas muy importantes que están interrelacionadas espiritualmente, que es la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y el espíritu de Jezabel. Todo tiene una relación, y no solamente en una iglesia, sino que en varias de las iglesias a las que el Señor Jesucristo le envía estas cartas, estos mensajes. Habíamos dicho de que habíamos hecho un poco de historia, habíamos hablado de geografía, de dónde estaba ubicada en el valle la ciudad de Tiatira. Habíamos hablado de que de esa ciudad de Tiatira, que es una ciudad comercial, provenía Lidia, que después la encontramos
en Filipos, a la orilla del río. Entonces Lidia, una mujer comerciante, vendedora de púrpura, originaria de Tiatira. Eso ya nos está diciendo que en Tiatira se producía esta tintura que se llamaba púrpura. Había hilanderías, había otros oficios, que lo que nos importaba a nosotros que esos oficios estaban agremiados, y cada gremio en Tiatira tenía su propio dios, su propio ídolo, el dios del gremio. Estaban agremiados y cada gremio tenía su propio dios, además de los dioses propios de la ciudad de Tiatira, a las que adoraba toda la ciudad de Tiatira, como Apolo, etc. Lo que nosotros debemos entender entonces es que para producir y comerciar en la ciudad de Tiatira, donde todo estaba, los oficios estaban agremiados, había que agremiarse también, y lo que se hacía en cada gremio eran banquetes, y el alimento que se consumía en los banquetes se sacrificaba previamente al ídolo propio de ese gremio, y después se comían los banquetes y se hacían rituales al dios del gremio. Entonces, si uno quería realmente ser aceptado en el gremio, ser aceptado en el colegio profesional del gremio, en el sindicato del gremio, realmente tenía que participar de esos banquetes, no podía decir no voy. Y si iba, tenía que participar de comer alimentos sacrificados a los ídolos, y además participar de esos rituales paganos, inmorales, que practicaban durante o posterior a esos banquetes de cada gremio. Entonces, si uno iba a esos banquetes por un beneficio económico, o sea, para poder comerciar, para poder vender lo que producía, tenía que aceptar, tenía que tolerar. Y esta es la palabra que quiero que ustedes tomen hoy. Toleras. La palabra tolerar. Tolerar. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Tolerar es la palabra clave en esta enseñanza, y creo que en la del viernes que viene también. Toleras. Lo que tenían que hacer era tolerar. Tolerar. Entonces, es muy interesante la conclusión que sacamos. Había que pertenecer al gremio. Ahora, para pertenecer y ser aceptado, que son las dos palabras clave que nosotros usamos anteriormente, para pertenecer y ser aceptado, que es lo que todo ser humano busca en la sociedad o en el gremio o en el grupo en el que se quiere involucrar, esto es lo que quiere: pertenecer y ser aceptado. No alcanza con pertenecer, necesita ser aceptado. Entonces, por pertenecer y ser aceptado, entonces ahí viene enganchada la otra palabra. Había que tolerar. ¿Tolerar qué cosa? Tolerar que el gremio tenga un ídolo, tenga un dios del gremio, que los alimentos que se iban a consumir en ese banquete de la asociación, del gremio, probablemente un banquete semanal, lo que ustedes crean, no lo sé, había que comer alimentos sacrificados a ese ídolo en particular, y aparte había que participar del rito, o sea, del culto a ese dios, a ese ídolo. ¿Todo para qué? Para ser aceptado. Para ser aceptado había que tolerar. Y habíamos terminado el estudio de la semana pasada mencionando al caso de Lot. Dijimos que la tentación en Tiatira es la misma que tuvo Lot. Lot, mientras que Abraham, cuando se repartieron la tierra, su tío Abraham se quedó en determinado lugar con sus tiendas y con su gente y con su ganado, Lot escogió el valle fértil, y allí en ese valle había dos ciudades. Una ciudad era la de Sodoma y la otra ciudad era la de Gomorra. Y Lot, cada vez más, sus tiendas fueron acercándose y se empezó a relacionar
por una cuestión de necesidad económica, de necesidad de comerciar, de necesidad social, de estar vinculado socialmente, se fue acercando a Sodoma cada vez más hasta que dejó las tiendas y terminó viviendo adentro de Sodoma y se constituyó en una persona importante dentro de Sodoma porque era de aquellos que se consideraban ancianos de la ciudad, que ponían sus sillas a las puertas de la ciudad y analizaban y juzgaban la problemática de la ciudad. Entonces, miren qué interesante el proceso por el que atravesó Lot. Él cayó en la tentación de acercarse a una ciudad pagana, a pesar de que había salido con Abraham de Ur, de los caldeos, e iba hacia la tierra de Canaán junto con Abraham y podía ser heredero de las promesas que Dios había hecho a Abraham, porque era familia de Abraham, era sobrino de Abraham. Se dejó seducir por las luces de la ciudad, le vamos a llamar, ¿ven? Las luces de este mundo, el brillo de este mundo. Se dejó seducir y cayó en la tentación y comió del fruto de la tentación. O sea, que con el afán de poder comerciar, poder relacionarse socialmente, de tener amigos, de ser aceptado por los amigos, de tener un lugar estable para vivir, etc., e inclusive de buscar fortuna, se salió de la tierra prometida y se metió en Sodoma. Al hacerlo, Lot no solamente se puso en riesgo a sí mismo, sino que puso en riesgo a su propia familia, llevándolos a vivir a Sodoma, que era una ciudad rica, pero llena de perversión. Nuevamente el problema fue lo que tuvo que tolerar, lo que tuvo que aceptar, lo que tuvo que tolerar en Sodoma a fin de pertenecer y ser aceptado. También los creyentes de Tiatira hicieron lo mismo. ¿Se dan cuenta que con el ejemplo de Lot nos queda más claro qué es lo que estaba pasando con los creyentes de Tiatira? Iban a la congregación, se congregaban en la iglesia, pero aparte, por su oficio, por su pertenencia a la ciudad, a la sociedad tiatirense, se dirá así, no lo sé, pero su pertenencia a la sociedad, por los amigos que habían hecho en la ciudad, por la importancia y la relevancia que había adquirido Lot en la ciudad y la relevancia que necesitaban tener aquellos que ahora eran creyentes, que antes no eran, pero ahora sí eran creyentes en Tiatira, realmente hicieron lo mismo que Lot. Tuvieron que tolerar, que aceptar. Con tal de no poner en riesgo sus negocios, pusieron en riesgo a sus propios hijos. La destrucción de los hijos es una consecuencia bíblica de negar la aplicación práctica en la vida y la enseñanza de la Torá a nuestros hijos. Hay mucha gente que dice no a la Torá. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de cristianos. No a la Torá. La Torá está abolida, la Torá fue crucificada por Jesús, la Torá no existe más, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Entonces, al decirle ley, la endurecen más, entonces convencen a cualquier ley, no, estamos libres de la ley. En realidad la ley se llama Torá, se llama instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Entonces está abolida, entonces no tiene más aplicación a mi vida porque vivo en la gracia, no necesito ni siquiera estudiarla. Por eso la mayoría de los pastores que yo conozco, que he conocido, que tengo 64 años de vida allá y tengo 64 años en el Evangelio, la mayoría de los pastores que yo conozco no conocen el Antiguo Testamento, porque dicen que está abolido, que no, que eso era para otro pueblo, para otro tiempo, para otra gente. Entonces, niegan la aplicación práctica en la vida de la instrucción de Dios, de la Torá de Dios. Pero al negar la aplicación práctica en su propia vida, también cometen otro gravísimo error y es no enseñan la Torá a las futuras generaciones.
no enseñan la Torá en la iglesia a los jóvenes y no enseñan la Torá en su hogar, en su primera iglesia, a sus propios hijos. Y miren qué interesante lo que hemos hecho y es relacionar con Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento qué? ¿De qué? Conocimiento de Torá, conocimiento de instrucción de Dios, conocimiento de las leyes, ordenanzas, mandamientos, estatutos, decretos de Dios. Le faltó, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, rechazaste el conocimiento de la Torá, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces esto es muy interesante porque tiene que ver con Números 14:18. Y allí en Números 14:18 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente el culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí tienen la aparición de una maldición generacional. Dice, ¿por qué viene esta maldición generacional? Por no enseñar la Torá de Dios a las futuras generaciones, por no enseñar las instrucciones de vida de Dios contenidas en su palabra a nuestros hijos. Entonces el Señor les advierte, le he dado tiempo para arrepentirse, aún a Jezabel, miren qué interesante, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Estoy hablando del versículo 21 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y el versículo 22 dice, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, y ahí está el versículo 23, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Del versículo 21 al 23. No es que Dios haya matado a los hijos, matado literalmente a los hijos, sino que ellos mueren por el riesgo en que los ponen sus propios padres. Se lo repito para Adrián. No es que Dios haya matado literalmente a los hijos, sino que ellos mueren por el riesgo en que los ponen sus propios padres. Cuidémonos, que hoy no caigamos en la misma tentación de Lot o en la tentación en la que cayó la iglesia de Tiatira. Que el amor al dinero o el amor o la necesidad de ser aceptados socialmente, tener amigos, pertenecer, nos lleve a poner en riesgo la vida y el alma de nuestros hijos. O que en nuestro afán de pertenecer y ser aceptados socialmente toleremos que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los hijos. Enseñe, y ahí hay otra palabra clave, enseñe y seduzca, enseñe y seduzca. ¿A quiénes? A mis siervos. ¿A qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Casi que la mente se me va, el pensamiento se me va a todo este grupo o esta gran cantidad de artistas que han aparecido en el Evangelio, que andan de gira artística por lo menos 2 o 3 veces por año. ¿Qué es lo que hacen? Enseñan y seducen a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, por cuanto no enseñan la palabra de Dios, sino doctrinas falsas que ellos mismos inventan. Y lo que yo les digo, queridos pastores, líderes, servidores y hermanos que están mirando hoy esta enseñanza, que no toleremos que las cosas que están mal, según las Escrituras, nosotros digamos que no están tan mal. Pero el pecado era tolerar. El pecado no fue comer cosas sacrificadas a los ídolos. El pecado no fueron las doctrinas y las mentiras, las doctrinas falsas. El pecado que se le menciona a la iglesia de Tiatira es tolerar. Tolerar.
No toleremos las cosas que están mal según las Escrituras. No toleremos las cosas que están mal según la palabra de Dios. No digamos, como dijo Satanás, la serpiente antigua, a Eva, lo que Dios dice no está tan mal, no es tan así, porque sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos cuando coman del fruto. No está tan mal, no moriréis. Que nosotros no cometamos el error del mismo pecado de la serpiente antigua sobre Eva y Adán. No digamos que no está tan mal. Acordémonos siempre de lo que dice Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Es importantísimo notar que la mayor amenaza a la iglesia de Tiatira no venía desde afuera. No eran los gremios la amenaza, sino que la amenaza verdadera venía desde adentro. A diferencia de otras iglesias que eran perseguidas por el Estado, los paganos, los religiosos, el peligro de destrucción provenía desde el interior, digamos, de una descomposición interna. La iglesia moderna, queridos siervos, la iglesia moderna en los países, no hablo de los países donde se persigue a los cristianos, estoy hablando de los países libres, también sufre de la misma amenaza. Corre el riesgo de destruirse desde adentro por la falta de enseñanza bíblica. Corre el riesgo, corre el peligro de destruirse desde adentro por la falta de enseñanza bíblica, por doctrinas falsas y por liderazgo permisivo que no se opone al pecado de los miembros de sus congregaciones. Este peligro fue el que Pablo señaló también a la iglesia de Corinto. Habían permitido que el pecado infiltrara la iglesia y no habían hecho nada al respecto. Dice 1 Corintios 5, 1 y 2. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros. Entonces estamos hablando de el pecado infiltrado. El pecado infiltrado. Yo no estoy hablando de la reunión general abierta al público donde se predica el evangelio a los inconversos, a los pecadores, y que vengan todos los pecadores, todos los inmorales, todos los que tienen problemas, que vengan a la reunión general abierta al público donde le vamos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy hablando de la reunión congregacional de los discípulos, donde se participa de la cena del Señor, donde se edifican mutuamente, se exhortan, se estudia la palabra, se adora en cuerpo. Yo estoy hablando de esa reunión, la reunión congregacional de los discípulos. Ahí están los miembros del cuerpo de Cristo, ahí están los hermanos, ahí están los creyentes, ahí están las piedras vivas, edificados para morada de Dios por el Espíritu. A esa reunión estoy hablando yo, de la iglesia. No estoy hablando de la reunión donde estamos para predicar el evangelio a los pecadores. Ahí que vengan los pecadores, que vengan, que se nos llene el templo de pecadores. Pero no estoy hablando de esa reunión donde le vamos a llevar las buenas nuevas. Estoy hablando de la iglesia, de la congregación. ¿Qué se debe hacer entonces en la congregación? No en la otra reunión, en la congregación, en la iglesia. En el cuerpo de Cristo. Lo primero es llamar la atención al pecador para que pueda arrepentirse. Vieron que Jesús mismo le está diciendo a Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta, le he dado tiempo para que se arrepienta. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y a cualquier pecador, aunque pertenezca al cuerpo, a la iglesia, aunque sea un miembro nuestro
de la familia de Dios, que comete alguno de estos pecados, entonces le vamos a llamar la atención al pecador, y eso es no tolerar, ¿ven? No tolerar no es echar, no tolerar es llamar la atención para que pueda arrepentirse. El tema es que si no lo hace, si no se arrepiente, no se puede permitir que siga de esa manera en medio de la congregación de los santos. Y les repito, no estoy hablando de las reuniones evangelísticas, sino que estoy hablando de la congregación de los miembros del cuerpo de Cristo. Los creyentes no deben cuidarse del pecado de afuera, sino del pecado de adentro de la iglesia. Este pecado es el más peligroso, es el que contamina. Dice 1 Corintios 5, 9 al 13. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañías de personas inmorales. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que, en efecto, os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado, termina diciendo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios. La mayor amenaza de la iglesia moderna es la falta de enseñanza de la Biblia. La mayor amenaza de la iglesia moderna es la falta de enseñanza pura de la Biblia. A diferencia de doctrinas humanas que se enseñan permanentemente, ya les digo, estos que andan de gira en gira de un país a otro en avión y van y vienen y 2 o 3 veces por año pasan recaudando y enseñando tonterías, enseñando cosas de lo que van a tener que rendir cuenta en algún tiempo, en algún momento, porque no están enseñando la palabra de Dios. La mayor amenaza de la iglesia moderna es la falta de enseñanza pura de la Biblia y la falta de práctica de una verdadera vida cristiana basada en principios bíblicos. Muchas personas se llaman cristianos, pero no se comportan como tales. Nosotros en favor de la tolerancia, en favor de la unidad, hoy en día se han sacrificado la verdad y la santidad. Para Adrián, en favor de la tolerancia, en favor de la unidad, hoy en día se ha sacrificado la verdad y la santidad. No caigamos entonces en el mismo error que la iglesia de Tiatira. Escuchemos el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias y tengamos oídos para oír y ojos para ver, para que así resultemos vencedores en medio de todo este diagnóstico. La carta a la iglesia en Tiatira posee un mensaje importante, inclusive para la iglesia actual. El énfasis es que la falsa doctrina y el pecado no deben permitirse, aunque estén cobijados bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad. La falsa doctrina y el pecado, la doctrina no bíblica y el pecado. Pero dice, esta doctrina yo la estoy respaldando con textos. Estos artistas que andan por el mundo, llamándose apóstoles, profetas, etc. Dice, yo respaldo todo lo que digo con Biblia, con texto. ¿Saben qué? Una mala interpretación de la Escritura, una mala exégesis, una mala hermenéutica, una mala interpretación de las Escrituras es falsa doctrina. Es falsa doctrina. Entonces, el énfasis es que la falsa doctrina, el pecado,
Dice, vamos a permitirlo, porque a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si esto que nos trae, a ver si esta eso que me profetizó. Y después quedan como 1 o 2 semanas los miembros de las iglesias fascinados. Miren lo que nos profetizó el apóstol. Lo que nos profetizó, nos dijo que íbamos a ser vencedores, que el año 2019, el 2020 iban a ser el derramamiento de no sé qué cosa, iban a llover monedas de oro del cielo. Quedan 1 o 2 semanas, algunos hasta 2 semanas quedan fascinados hasta que se dan cuenta que no tienen un peso en el bolsillo, siguen tan pobres y miserables, o más todavía. Porque antes que venga el apóstol no le tuvieron que dar la ofrenda. O sea que tenían un mango más en el bolsillo. Ahora tienen menos todavía. Y Dios no le va a hacer milagros a estos estafadores. ¿Cómo Dios le va a hacer un milagro? Va a respaldar la palabra de estos estafadores. Por favor. Entonces, toleramos cosas. Toleras. Bajo la bandera del amor. Bajo la bandera de la tolerancia. Bajo la bandera de la unidad. Y yo me voy a detener un poquito aquí y voy a decir algo muy fuerte. La mayoría de los pastores toleran a estos fabuladores, los toleran en sus propias congregaciones, ponen a la gente a la que el Señor puso bajo su cuidado, se la entregan a estos lobos rapaces para que les enseñen fábulas, para que les enseñen mentiras religiosas, para que les enseñen Biblia torcida. ¿Saben por qué? Porque si vino uno, a ver, ¿qué país? Del Caribe, de cualquier país del Caribe, para no nombrar ningún país, porque por ahí usted conoce o trajo a alguno de ese país. Si vino alguno de algún país del Caribe y yo lo recibo y le doy un buen hospedaje y lo atiendo y le pongo un hermano que le haga de remisero y lo lleve y lo traiga y un buen hotel, yo me estoy haciendo acreedor de que él haga lo mismo conmigo en el Caribe. Entonces me estoy asegurando un viajecito al Caribe, ¿ven? Con todo pago, con el avión pago, con el hotel pago, en la misma calidad que yo le estoy dando al que vino. Si le di un hotel 4 estrellas, me estoy haciendo acreedor de que cuando yo vaya al Caribe voy a tener gratis un hotel 4 estrellas pagado por los hermanos pobres del Caribe. Como acá yo usé la plata de los hermanos pobres de mi congregación para pagarle todos los vicios a estos estafadores, después yo me convierto en un estafador porque voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a ir al Caribe, me voy a hospedar en un hotel de la misma calidad, voy a comer en los mejores restaurantes, como yo lo llevé al estafador acá, me van a llevar así también a él y me va a dar una gran ofrenda como yo le di al estafador que vino acá. Entonces, esto es un negocio de los líderes, es un negocio de los líderes, artista con artista. Viene el artista de allá, lo atiendo como un duque, no con mi plata, con la plata de la congregación, y me hago acreedor de que después la reciprocidad en la que lo comprometo a este falso apóstol, cuando yo vaya para allá, voy a tener el avión pagado, el hotel pagado, las comidas pagadas y una gran ofrenda, y me voy a venir con las arcas llenas, con los bolsillos llenos de dinero mal habido, porque todos, tanto el que vino para acá y yo le estoy dando la plata, le estoy dando la plata de la gente pobre de mi congregación, y cuando voy allá están usando la plata de la gente pobre y humilde de la congregación de ellos. Entonces, ojo de lo que estamos hablando. No nos engañemos. Basta de mentiras. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No podemos seguir dando un sonido incierto. Si somos verdaderos profetas de Dios, tenemos que decir las cosas como son y denunciarlas a la luz de las Escrituras. Que no se siga bastardeando el Evangelio, que no se siga blasfemando contra el nombre de Dios, contra el nombre de su Hijo, contra su palabra, y no se siga usando a la gente pobre y humilde en beneficio propio. Creo que se entendió. Es llamativo que a veces se puede elogiar a iglesias que pareciera que tienen ministerios eficaces.
solo por el hecho de que crecen rápido numéricamente. Elogiamos a una iglesia, decimos, mira qué ministerio que tiene, mira cómo crece rápido numéricamente, qué ministerio eficaz. Debe estar en la verdad porque Dios está bendiciéndolos. Con un mínimo conocimiento bíblico, nos debemos dar cuenta de que eso no es necesariamente síntoma de una iglesia saludable. Tampoco el que la iglesia tenga una inquebrantable estructura de sujeción piramidal o mucho compañerismo, tampoco le hace una iglesia saludable. Lo que hace que una iglesia sea saludable es cuando camina día a día en el diario vivir de la mano de Jesucristo, dejando ser guiados por sus enseñanzas de la Torá y en presencia del Espíritu Santo. Lo voy a repetir para que Adrián tome nota, que él está mirando y él está ahí subiendo todas estas cosas en las redes. A ver, lo que hace que una iglesia sea saludable es cuando ésta camina día a día, en el diario vivir de la mano de Jesucristo, dejándose guiar por sus enseñanzas de la Torá, porque ¿saben qué? Jesucristo enseñó Torá durante más de 3 años, dejando ser guiados por sus enseñanzas de la Torá y en la presencia del Espíritu Santo. Por otro lado, no debemos olvidar que la verdadera naturaleza de una iglesia se revela en la forma en que la iglesia responde al pecado. La verdadera naturaleza de una congregación se revela en la forma en que esa congregación responde al pecado, en la manera en que esa congregación actúa en relación con la inmoralidad, con la idolatría y con la falsa doctrina. 3 cosas les estoy diciendo. La manera en que la congregación responde a la inmoralidad, a la idolatría y a la falsa doctrina. Ahora, si estos aspectos no se confrontan, si los tenemos presentes como lo tenía la iglesia de Tiatira y no los confrontamos, entonces la iglesia experimentará juicio de parte del Señor. Si estas cosas las tenemos presentes, las tenemos adentro, las tenemos, igual que las tenía la iglesia de Tiatira, y no las confrontamos, no las enfrentamos, no las solucionamos, no las erradicamos, no hay una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento, entonces la iglesia va a experimentar una sola cosa: el juicio por parte del Señor. El juicio. Y este es el tema que voy a tratar la semana que viene, el tema del juicio por parte del Señor. Porque un aspecto muy importante de esta carta a la iglesia de Tiatira es la propia presentación del Señor Jesucristo a esa iglesia. La propia presentación del Señor Jesucristo a esta iglesia es un aspecto fundamental que quiero tratar la semana que viene. Eso está en Apocalipsis, para que ya lo vayan reflexionando y pensando. Está en Apocalipsis 2:18. La forma en que el Señor Jesucristo, resucitado y ascendido, se presenta a la iglesia de Tiatira es la siguiente, en el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este es el tema para la semana que viene. El versículo 18, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, en primer lugar. Segundo lugar, el que tiene ojos como llama de fuego. En tercer lugar, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto es lo que vamos a analizar la semana próxima. Espero que esto que hemos agregado al estudio en el día de hoy les resulte de edificación, les resulte esclarecedor, les resulte orientador
para el ejercicio de su ministerio sacerdotal. No nos olvidemos que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Usted pastor, es sacerdote del Dios Altísimo. Usted líder de la iglesia, es sacerdote del Dios Altísimo. Usted servidor, es sacerdote del Dios Altísimo. Usted hermano, que no es ni pastor, ni líder, ni servidor en los términos de las estructuras modernas de la iglesia, que es una persona que asiste y ama a Dios y quiere ajustar su vida a la palabra de Dios, no se olvide que cada uno, todos ustedes, hasta el último creyente, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos sacerdotes de Él, no somos sacerdotes de una denominación, no somos sacerdotes de una iglesia, somos sacerdotes de Yahweh, nuestro Dios, del Dios de los cielos, del Dios Altísimo, quien nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para redimirnos, para comprarnos con su preciosa sangre. Por eso ahora, para concluir, los bendigo, que tengan una cena familiar del día de reposo esta noche en paz y en bendición. Una cena donde ustedes estén apartando el día para Dios, para Yahweh nuestro Dios, y que tengan en la mesa familiar esta noche la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, representada por las luces, por el pan, por la copa. Que tengan la presencia del Ruach, del Espíritu del Padre, en sus vidas durante todo este día, para la gloria, la honra de Dios y para su propia edificación. Amén.